imaginarme, Señor, cómo será. Mis hermanos, hemos comenzado de la semana pasada una serie de predicaciones acerca de la sanidad. Y usted debe saber esto, que el Señor siempre suplió la necesidad del pueblo con su bendita palabra, siempre. De tal manera que hemos escogido este tema porque entendemos que el pueblo lo necesita. Estamos en un tiempo en el cual vienen enfermedades, vienen pandemias, vienen virus, y se dice, bueno, los expertos hablan, los que saben de esto hablan y dicen que este virus vamos a contagiarnos todos, es decir, que algún momento nosotros podemos pasar por esta situación difícil. Y para pasar por esta situación difícil debemos estar preparados. Preparados en la fe, preparados en conocer a Cristo, en conocer su carácter, en conocer sus cualidades, su carácter, su pensamiento, para poder pasar estas pruebas que vienen, porque entendemos que vienen más pruebas, no solamente este virus, ya este virus está bastante virulento, ¿no es cierto? Van a pasar muchas otras cosas que habla en la palabra de Dios. Está hablando de terremotos, está hablando de pandemias, está hablando de pestes, está hablando de un montón de cosas donde entiendo yo que la iglesia también va a ser sometida a estas pruebas y tenemos que estar preparados. Entonces, por eso es que se escogió este tema para poder predicar y enseñar y para afirmar la fe en lo que va a venir, en lo que va a pasar. Pero solamente una vez más, le repito a mi hermano, solamente el conocimiento verdadero de quién es Cristo, su carácter, su pensamiento, su voluntad, nos va a estar firmes para poder seguir adelante en esto. ¿Sí? Entonces tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, para mi vida, y solamente podemos entender conociendo el carácter de Cristo, conociendo a la persona de Cristo. Y nosotros conocemos a la persona de Cristo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace conocer a Jesucristo, a la persona de Jesucristo. Nosotros declaramos y decimos que no seguimos una religión, sino una relación. ¿Una relación con quién? Sino con Jesús. Pero ¿cómo se establece una relación con una persona? Porque Jesús es una persona. ¿Cómo se establece una relación? Si no solamente a través del diálogo, que es la lectura de la palabra, y la oración. Solamente así, insisto, se puede tener una relación con una persona. Y podemos seguir esta relación a través de la palabra de Dios y conocer a esa persona de Jesús, su pensamiento, su voluntad, su carácter, sus cualidades, a través de la bendita palabra de Dios. Cuando la iglesia no le conoce a Cristo, entonces desmaya. Tenemos que comenzar diciendo, para que el creyente no desmaye, necesita conocer a la persona de Jesucristo y su obra. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que está haciendo? Es decir, conocer su carácter y sus cualidades. Para saber qué es lo que hizo en la cruz del Calvario, que fue la mayor expresión de amor, la mayor expresión de su entrega. ¿Qué es lo que hizo en la cruz del Calvario el Señor? Y sabemos que en la cruz del Calvario Él nos dio salvación. Y no solamente salvación, que es la mayor expresión de amor, como digo, la salvación. Porque también nos dio sanidad. Y eso está explícitamente, ¿cómo le digo? Está nombrando, o sea, está dándole un carácter de importante también, que no solamente fue la salvación de nuestra alma, también fue la salvación. Y es la salvación de nuestro cuerpo, porque un día vamos a resucitar.
con este cuerpo. O sea, no con este cuerpo, con un cuerpo transformado, pero también va a haber salvación de nuestro cuerpo. De tal manera, mis hermanos, que nosotros debemos conocer. Estamos hablando de que vienen tiempos difíciles, estamos hablando de enfermedades, de virus, y tenemos que estar preparados, porque el Señor en la cruz del Calvario no solamente nos dio salvación, sino también sanidad. Y por eso nosotros vamos al libro de Isaías, porque en Isaías ahí cuenta, o el profeta Isaías está hablando acerca del siervo sufriente, de que qué es lo que hizo, porque ya vamos a ver que él ya lo hizo. Y mire cómo comienza este texto en Isaías 52, 13, 52, 13. Mire cómo dice. Isaías 52, 13 dice así: he aquí que mi siervo será prosperado. Está hablando el profeta Isaías de parte de Dios y está hablando de Jesús. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Mire, está hablando de Jesús. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Eso está hablando el profeta Isaías de parte del Señor al pueblo. Y está diciendo: aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. El Señor en la cruz del Calvario y en su vida no solamente fue desfigurado en cuanto a lo físico, también fue desfigurado en cuanto a lo ético, en cuanto a la moral, en tanto a su imagen como tal. Porque eso es lo que hace mucha gente. Mucha gente no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí ya le está desfigurando. Cuando la gente no cree que Jesús es el Hijo de Dios, cuando la gente no cree que es el Salvador, cuando la gente no cree que es el Mesías, le está desfigurando, y no solamente físicamente, sino la imagen misma de Jesús como divinidad ya le está desfigurando. Algunas sectas hablan así, algunas sectas como los gnósticos están hablando que Jesús en realidad no es el Hijo de Dios, apenas es un gurú, es un líder, es un maestro, es un iluminado. Otra secta está diciendo que Jesús es apenas un maestro, no es el Hijo de Dios, es un profeta más. Entonces, no solamente le desfiguramos, o el mundo le desfigura al Señor solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, en la imagen como divino, también es desfigurado. Y ya el 53:1 está diciendo así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la verdadera obra de Jesús en la cruz del Calvario. Aquí está comenzando cómo comienza ese vía crucis, cómo comienza ese dolor, cómo comienza
ese sufrimiento del Señor, porque dice que el 2 dice, 52, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él. Es decir, no era un hombre atractivo, un hombre guapo como para que le sigan por su apariencia. Más bien dice, ni hermosura. No había nada de él para que nosotros le siguiéramos. Pero igual, él trajo salvación y sanidad. No atrajo a multitudes, porque tal vez no tenía la apariencia de hermoso, tal vez. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No tenía nada de atractivo, porque así es el ojo humano. El ojo humano persigue lo que el alma, lo que la carne quiere. Y claro, si vemos una persona que no es muy agradable a los ojos, tal vez ni le miramos, porque así es el ser humano. Pero él a propósito lo hizo así. ¿Sí? Sin hermosura, sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Ese fue el caminar del Señor a la cruz. Porque no solamente, como le digo, no solamente le desfiguraron a él físicamente, sino también moralmente, éticamente, espiritualmente. Pero acá ya está hablando de su cuerpo. Ya no había hermosura en él. Y ese fue el camino a la cruz del Calvario, sin hermosura, sin atractivo para que le decíamos, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Ese estaba caminando hacia la cruz en estas condiciones. Varón de dolores, dice, varón de dolores, ¿por qué? Porque él ya experimentó, porque más adelante dice, experimentado en quebranto, porque así es, así sufrió. Él sabía, y no está hablando solamente de una cuestión moral, emocional, está hablando también en lo físico, mis hermanos. Porque en realidad, cuando se estudia un poco el sufrimiento y de la cruz, lo que él sufrió, es algo terrible. Los azotes que él sufrió no eran unos azotes con unas correas simples, se dice que eran con unas garras para desgarrar mismo el cuerpo de la persona, los golpes que él recibió. Entonces él estuvo también en el cuerpo, sufrió en el cuerpo. Aparte, como le decía, moralmente, éticamente y divinamente él sufrió. Experimentado en quebranto, dice. O sea, él experimentó quebranto corporal, sufrimiento, dolor, angustia, y como que escondimos de él su rostro, dice, como que apartamos, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo eso él sufrió hasta llegar a la cruz del Calvario. Está hablando en cuerpo físico. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Para que nosotros podamos entender qué es lo que usted, mejor dicho, cómo tiene que enfrentar lo que se está viviendo ahora y lo que posiblemente usted y yo tengamos que pasar, porque como digo, las autoridades están diciendo, o los que saben esto, dice que un día nos tenemos que contaminar todos y cada uno de nosotros, y tenemos que saber cómo actuar cuando suceda eso. ¿Dónde debe estar anclada nuestra fe para superar si es que nos llega a alcanzar ese virus? Y tenemos que estar fortalecidos. Por eso es que yo insisto que vamos a seguir predicando acerca de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que no solamente fue la salvación de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo. Sanidad, estamos hablando de sanidad de nuestro cuerpo, no solamente la salvación, que es sanidad espiritual, sino también de nuestro cuerpo. Porque ya el 53:4, mire cómo dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Aquí está escrito, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice. Eso es lo que él hizo en la cruz del Calvario. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Por eso, mi hermano, discúlpeme que le diga así, un cristiano con la fe bien plantada,
con una fe bien fuerte, no debe estar enfermo. El cristiano no debe estar enfermo. No es posible que un cristiano ande enfermo. Porque dice que la obra de la cruz de Jesús, Él ya se llevó nuestras enfermedades. ¿Por qué tengo que estar enfermo si Él ya llevó mi enfermedad? Y la suya, y la de todos los creyentes, Él ya llevó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la iglesia está enferma? ¿O por qué los hermanos cristianos están enfermos? ¿O por qué un creyente se enferma? Porque no hay la suficiente fe. ¿Por qué no hay la suficiente fe? Porque no le conocemos a Jesús. No conocemos su carácter, su pensamiento, su voluntad, lo que Él es, lo que Él hace, sus cualidades y su carácter. No lo conocemos. Un cristiano no debe estar enfermo, pero lo estamos. Porque verdaderamente no le conocemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por supuesto, en la voluntad permisiva de Dios, cualquiera de nosotros puede estar enfermo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Porque la enfermedad es consecuencia del pecado, porque dice que la paga del pecado es muerte y la enfermedad es parte de la muerte. Es una partecita de la muerte, la enfermedad. Entonces nosotros vamos a estar enfermos por nuestra condición caída, sí, pero Cristo vino a solucionar ese problema. Y si yo tengo fe en Jesús, voy a estar sano, porque me dice la palabra de Dios, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras. ¿Y sabe qué? Esta palabra ciertamente quiere decir en verdad, seguro, seguramente quiere decir. Entonces cuando leemos ciertamente tenemos que leer seguro que sí. Llevó Él nuestras enfermedades. Y mire lo que dice, llevó. Y yo me puse a ver en el diccionario este verbo que está en pretérito perfecto, dice. Llevó es un verbo que está en pretérito perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Dice que acción del pasado que ya terminó. Entonces dice llevó, acción del pasado que ya terminó. Es decir, cuando dice llevó es porque se llevó, ya terminó. Por eso dice acción del pasado que ya terminó y su terminación se percibe anterior al momento de hablar. Es decir, cuando Isaías hace esta declaración y dice, ciertamente Él llevó, dice que Él ya llevó las enfermedades, ya lo hizo. Ya terminó esa obra. La obra de llevar nuestras enfermedades ya lo hizo, ya culminó. En la cruz del Calvario se acabó de culminar esa obra. Él llevó mi enfermedad. Él llevó su enfermedad y mi enfermedad. ¿En dónde la llevó? En su propio cuerpo. Y en el cuerpo como humano el Señor se llevó. Y como Dios también se llevó. Eso tenemos que entender. Que su enfermedad y mi enfermedad, Él se llevó en la cruz del Calvario. Ya se llevó. Mi diabetes, mi riñón malo, mi riñón graso, mis pulmones, Él ya se llevó. Y si yo creo en esta palabra, seré sano. ¿Por qué las personas no son sanas? Porque no confían en la palabra de Dios. Porque no saben cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo estemos sanos. La condición de este mundo caído hace que nosotros estemos enfermos. La condición de que nosotros somos pecadores por la causa de Adán es que hay enfermedad. Pero toda esa condición ya fue sanada, ya fue librada por Jesús en la cruz del Calvario. Ya vino a redimirnos. Tenemos que confiar en eso.
Usted y yo podemos caer enfermos, pero la fe nos tiene que sacar de ahí. Dice, es decir, que cuando Isaías hace esta declaración, ya ocurrió, porque dice, se llevó, ya ocurrió, ya sucedió. Y esto debe darnos la total confianza en que la obra de Jesucristo a favor de nuestra sanidad ya ocurrió, ya lo hizo. Jesús nos quiere sanos a usted y a mí. Jesús nos quiere prósperos a usted y a mí. ¿Pero de qué depende? De que nosotros tomemos esta bendición, esta palabra, esta promesa y hacerla nuestra. ¿Y cómo se hace eso? Solamente confiando en su palabra. Él dice que ya se llevó estas enfermedades, ya se llevó. Imagínense lo que hizo Jesús como hombre y como Dios. Dice que Él se llevó todas las enfermedades. Por ejemplo, si yo tengo diabetes, el hermano tiene otra condición, que el riñón, que todas las enfermedades del mundo entero, Él ya se llevó en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo logramos vivir eso? Si no solamente en fe, creyendo y actuando. Porque la fe también es una acción, y una acción positiva. No puede ser que alguien venga a pedir oración por sanidad y venga de esta manera: ay, pastor, ore por mí, estoy enfermo, estoy enferma. Bueno, siéntese, vamos a orar. Y después de la oración salga igual y diga: ay, gracias, pastor, gracias por orar. No puede ser. Y eso es lo que sucede. Vienen por oración y se van lo mismo. No puede ser. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que la fe es positiva y se ora para sanidad. Pero el hombre y la mujer que recibe esa oración y lo hace con fe, tiene que actuar sano. Tiene que ya estar sano y levantarse y decir: gracias, gracias, me ha sanado. ¿O no? ¿O cómo es esto? ¿Cómo se activa la fe? Sino también con una acción positiva. Y esto estamos hablando no solamente, esto puede ser aplicación en todas las áreas de la vida. No puede ser que yo solamente por declarar y decir: yo tengo fe en Jesús y el Señor me sanará, pastor, ore que el Señor me sana, y solamente confieso pero no actúo, no sucede nada. Tengo que actuar. Tengo que decir y declarar, pero también actuar. No puede ser que yo pueda decir: ¿usted cree que el Señor le quiere prosperado a usted en la economía? ¿Le quiere ver bien prosperado? Claro que sí. Pero usted no solamente puede declarar y confesar: es que el Señor me dice que voy a ser prosperado y me dará prosperidad. Pero si se levanta a las 9 de la mañana, ¿prosperará? No, también tiene que haber una acción positiva. Si yo pido oración de sanidad, supongamos que yo estoy enfermo, y yo pido oración por sanidad, y voy donde los pastores, donde los ancianos, como dice la palabra, para que oren por mí. Y llego afligido, llego enfermo: pastores, oren por mí, pastores. Y después de orar salgo igual: gracias, pastores, por orar. No puede ser. Tiene que haber una acción positiva. Así me sienta mal, tengo que decir: gracias, pastores, oraron por mí, gracias, 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 estoy sano ya. Hay testimonios tremendos de cómo la gente fue sanada. Porque también detrás de esa fe tiene que haber acción positiva. Porque ya Santiago está diciendo: muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, ¿cuál es mi obra? Pues, si yo tengo fe y estoy enfermo, pido oración y estoy sano, tengo que declarar sanidad sobre mí y tengo que actuar como sano. Y créame que no le estoy diciendo nada que no es verdad. Está escrito en la Biblia. Mire lo que dice en Mateo 8.
14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Jesús visita la casa de Pedro y ve a la suegra postrada en cama con fiebre. Y dice que el Señor le topó. ¿Y ella qué hizo? Siguió en la cama. Gracias, Jesús, por haber orado por mí, por haber... Siguió. ¿Qué hizo? Se levantó y ¿qué hizo? Y le servía. Eso es lo que debe suceder en nosotros en cuanto a la sanidad. Y esta aplicación, como digo, es en todo. También tiene que haber una acción positiva de fe. Usted no puede decir que tiene fe cuando está con temor, cuando está asustado, cuando está con duda. Usted tiene fe y actúa en fe. Aquí, esta mujer dice que, el 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Nosotros no podemos declarar una cosa y actuar diferente. Si ya declaramos, tenemos que hacerlo también con una acción positiva. Listo. Tomar esa promesa. La fe en este caso no solamente es una confesión verbal y mental, sino una acción positiva. La suegra de Pedro tuvo esa acción positiva. La fe de la persona que necesita ser sanada también es activa. Usted tiene fe que va a prosperar, entonces tiene que levantarse temprano, ir a buscar trabajo o trabajar y listo, y prosperará. No puede usted a declarar que va a ser próspero y estar en casa de 9, 10 de la mañana sin hacer nada. No sucederá nada. Esa fe activa, esa acción positiva de parte del creyente lo llevará a la sanidad. Y lo primerito que se debe hacer es servirle al Señor. Actuar, si ya uno está sano, dice que se levantó y le servía, es un buen ejemplo. ¿Para qué hacer cuando estoy sano? Cuando el Señor me ha sanado, sino servirle. El Señor Jesús puede y quiere sanar siempre. Esa es su voluntad. La voluntad de Dios es que usted esté sano y que yo esté sano. Esa es la voluntad de Dios. Él no quiere vernos enfermos. La condición de este mundo hace que seamos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Y parte de esa muerte son las enfermedades. Esa es la condición de este mundo. Así es este mundo. Pero hay una buena noticia. Que para librar de todo eso, vino Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y ahí solucionó ese problema. Ahí solucionó el problema de la enfermedad, de la maldición, de la perdición, de la iniquidad. Todo problema solucionó en la cruz del Calvario. Pero uno tiene que conocer y decir qué mismo es lo que hizo en la cruz del Calvario. Y hemos leído en Isaías. Si regresamos a Isaías 53. Ahí está escrito. Isaías, miren lo que más dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Y sufrió nuestros dolores. ¿En dónde sufrió él? En su cuerpo. En su cuerpo.
Él llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades, dice, y sufrió nuestros dolores. Sus dolores y mis dolores, Él se llevó. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso es lo que creíamos. No creíamos que Él sufrió por nuestras enfermedades y nuestros pecados, sino Él sufrió porque el Padre le estaba haciendo sufrir. Eso pensábamos. Mas Él herido por nuestras rebeliones. ¿Herido en dónde? En su cuerpo. Molido por nuestros pecados, molido su cuerpo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Toda tribulación y angustia, la ausencia de paz, tiene que descansar en Él para que la paz de Él venga a nosotros. Por eso tenemos que vivirlo y actuar de esa manera. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga de Él, el azote, las bofetadas, todo lo que sufrió, la crucifixión, por ahí se fue mi dolor y mi enfermedad y soy sanado y soy curado. Dios no quiera que usted y yo no seamos contagiados por este virus virulento que está, porque vendrán más cosas. Pero si usted o yo pasamos por una situación de estas, ya sabemos lo que tenemos que hacer y entregarle esa enfermedad y decirle: Señor, aquí yo estoy leyendo que tú te llevaste este virus, que tú te llevaste esta enfermedad, que tú te llevaste, aquí estoy leyendo y lo voy a creer y voy a actuar en sanidad. Ahí se produce el milagro de la sanidad, cuando actuamos sobre su palabra, confiamos en su palabra. Usted y yo podemos pasar por esa situación, pero usted debe saber que Él le puede librar de eso muy fácilmente. Daniel era un hombre muy creyente, tremendo creyente. Porque tal vez usted pueda pensar que usted va a pasar una enfermedad, una situación de esa, por castigo mismo. El Señor va a permitir, si es que Él permite. Pero no solamente es por castigo, también es por prueba. Daniel era un hombre tremendo, entregado a Cristo, al Señor. Él propuso en su corazón, dice la palabra de Dios, no contaminarse. Y dice que él no se contaminó, que quisieron traerle comida del rey y que le ofrecieron tanto. Él dijo: no me voy a contaminar con lo del rey. Voy a hacer yo mismo las cosas. Vamos a hacer nosotros. Y él se sirvió lo que se sirve y oraba 3 veces al día. Un hombre fiel, estoy tratando de decir. Y así un hombre fiel, el Señor permitió que pase por los fosos de los leones. Tal vez usted también y yo seamos hombres y mujeres fieles. Y así podemos tal vez pasar por esta prueba. Pero ¿cuál es la actitud que debe tomar usted? Confiar en su palabra, confiar en lo que Él dice y promete. Daniel confió en el Señor y dice que esos leones fueron cerraditos, sus fauces, y no le hicieron nada. El Señor permitió que Daniel pasara eso. Y el Señor puede permitir que usted pase también una situación difícil, pero usted va a saber cómo actuar. Señor, tu palabra dice que todas las enfermedades tú te llevaste, te entrego este virus, te entrego este cáncer, te entrego lo que sea, y voy a vivir en fe y voy a ser sanado y curado. Pero tenemos que actuar, tenemos que vivir esa palabra. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24.
Tenemos que saber que la voluntad de Dios es siempre estar sanos. Primera de Pedro 2:24. Siempre, mis hermanitos, mis hermanas, debemos entender que el Señor siempre nos quiere sanos. Esa es su voluntad. Y miren lo que dice en Primera de Pedro 2:24, dice así: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados? Esto está hablando de un pasado que ya lo hizo. Fuiste sanados. No dice serán sanados. No, ya fuimos sanados. Esto ya ocurrió en el tiempo. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario ya ocurrió. Ya lo hizo. Isaías mismo profetiza como que ya pasó. Y aquí está hablando. Ya pasó. Ya nos curó. Ya nos sanó. Pero esa promesa tenemos que tomarla y agarrarla. Cristo murió por nuestros pecados y tomó nuestro lugar para que no tuviéramos que sufrir el castigo que merecemos. Él tuvo el lugar. ¿Quién debió haber estado en la cruz? Nosotros, usted y yo. Pero Él tomó el lugar mío, de Jaime, ahí en la cruz. ¿Qué enfermedad va a tener Jaime? Jaime va a tener esta enfermedad, esto, este otro. Pero yo me la llevo. Él va a ser sano. Yo me la llevo. Eso dice el Señor. Pero tenemos que actuar. Dice así: Cristo murió por nuestros pecados y tomó nuestro lugar para que no tuviéramos que sufrir el castigo que merecemos. Eso lo podemos entender fácilmente. Esto es llamado un sacrificio sustitutivo. Debemos estar seguros de que la voluntad de Dios es siempre sanarnos. La voluntad de Dios es que siempre estemos sanos. La voluntad de Dios es que siempre estemos prosperados. La voluntad de Dios es que siempre estemos con Él. La voluntad de Dios es que siempre estemos bien. Siempre. Pero ¿qué es lo que sucede con el cristiano? ¿Qué es lo que sucede con la iglesia? Que no le creemos, solamente hasta aquí llega esta palabra, pero no baja acá. No hay. No hay nada de eso. Ese es el problema realmente. Es que la iglesia confiesa tal vez, solamente confiesa. De labios, este pueblo me dice cosas buenas. Sí, Señor, claro, Señor, sí, así es, Señor. Pero su corazón está lejos en realidad. Porque en realidad no hay fe en esto. Tenemos que saber una cosa. Tenemos que llegar a conocerle a Jesucristo, su carácter, su pensamiento, su voluntad, lo que Él quiere para nosotros. Ahí estaremos seguros en la fe. Cuando no le conocemos, desconfiamos. ¿Por qué la gente no es sanada? ¿Por qué los creyentes no son sanados? Por falta de fe. Por falta de depositar toda mi confianza en su palabra. Todo lo que hemos leído acerca de la sanidad está en tiempo pasado. Es decir, ya ocurrió. Ya ocurrió. Ya el Señor lo hizo. Pero no confiamos. Y muchos no son sanados porque malinterpretan el texto bíblico. Este es un texto mal interpretado, vea. Mateo 8, 1, 3. Mateo 8, 1 al 3 dice así, vea. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces le dijo Jesús: mira, no lo digas a nadie,
Si no ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aquí está diciendo que se acercó un hombre, un leproso, un judío. Era un judío. Se acercó. ¿Y qué le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Él dudó. Si quieres, límpiame. Y muchos oramos así, Señor, si quieres. No, Él sí quiere. ¿Por qué dudamos? Este hombre dudó. Si quieres, límpiame. El Señor siempre quiere verme sano. El Señor siempre quiere verle sano. El Señor siempre quiere verme próspero. El Señor siempre quiere verle próspero. No le podemos preguntar al Señor si quieres, porque Él siempre quiere. Nunca debemos dudar de que Dios quiera sanarnos, nunca. La gente duda de que sea su voluntad el sanarnos. Siempre va a querer sanarnos. Ese es el problema. Cuando hay duda, no hay milagro, no hay sanidad. Tenemos que estar certeros. Más adelante, Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración de Jesús antes de ir a la cruz, nada tiene que ver con la sanidad, porque dice: no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchos malinterpretan y dicen: bueno, si es la voluntad de Dios sanarme, que no se haga como yo, sino como Él. La voluntad de Dios siempre va a ser sanarme. Malinterpretan estos textos, porque aquí dice, aquí está escrito, dice. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no que sea como yo quiera, sino como tú. Interpretan mal y dicen: no, es que el Señor no ha querido sanarle. No, siempre va a querer sanarnos. Esa es la voluntad de Dios, siempre. Y si no hay sanidad, dos cosas. El creyente en sí no tomó y no lo hizo suya esta palabra, o ya simplemente el Señor quiere llevarle o quiere mantenerle así. Pero la voluntad de Él siempre va a ser sanarnos, siempre. Habrá excepciones donde Él quiera mantenernos de alguna manera con cierta enfermedad, cierta cosa, pero la voluntad de Él es siempre. Detrás de esa posibilidad de que a alguien le mantenga con su enfermedad, hay un propósito detrás de eso. ¿Sabe por qué le digo? Porque Pablo estuvo enfermo y tenía un aguijón en la carne. Y el Pablo dice: 3 veces he orado y el Señor no me ha sanado, basta de tu voluntad. Y dice: ¿por qué no? Sí, dice: ¿por qué no le sanó? Entonces, detrás de una voluntad de Dios en cuanto a la sanidad, hay un propósito. Él sabe por qué, pero la voluntad amplia y generosa del Señor es siempre sanarnos, siempre. Santiago 4:13 es otro texto mal interpretado en cuanto a la sanidad. Santiago 4:13, 15. 13 y 15 dice así: Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí está diciendo que si es voluntad de Dios,
Aquí malinterpretan este texto porque creen que también se puede aplicar a la sanidad. No, está hablando acerca de la voluntad de Dios en cuanto a las acciones y decisiones que nosotros podamos tomar, pero no en cuanto a la voluntad de Él, en cuanto a sanarnos. La voluntad de Dios, una vez más, mis hermanos, siempre va a ser sanarnos. Consultar a Dios sobre decisiones, ¿qué haremos o no haremos? Eso es otra cosa. Necesitamos orar la oración de dedicación y consagración y estar dispuestos a conformarnos a los planes de Dios en nuestra vida. Es decir, que este texto se debe aplicar se debe aplicar orando en consagración y dedicación para hacer cualquier cosa. Es decir, aquí está hablando de una persona que dice, mañana iremos allá, trabajaremos o haremos esto acá, haremos esto. Planean sin consultarle a Dios. Es decir, sin consagrar, Señor, permítenos ir, permítenos hacer. Señor, no tenemos que aprender a orar consagrando las cosas y las decisiones que vamos a tomar. Eso es lo que quiere decir en este texto. Entonces, una vez más, tenemos que ver que la voluntad de Dios siempre va a ser sanarnos. Tenemos que ir a la palabra para hacer la voluntad de Dios, para la sanidad. Es orar por los enfermos. Santiago 5, 14 y 15, acá está. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Eso es, mis hermanos, la voluntad de Dios es sanarnos, es perdonarnos, siempre. Debemos estar convencidos de que la voluntad de Dios antes de comenzar a orar, o dudaremos. Antes de orar por un enfermo, orar por usted mismo, usted tiene que estar convencido que Dios le quiere sanar. Porque si hay duda, no pasará nada. Y usted tiene que tomar una acción positiva a esto. Positiva a esto. En Santiago mismo 1:6 está, mire lo que dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe, sin dudar. Si usted duda y dice, ay, tal vez el Señor no me quiera, esta enfermedad es muy grave, ya, ni los médicos pueden hacer nada, y usted duda, no sucederá nada. Aquí está escrito, pida con fe, porque si duda, no pasará nada. Entonces tenemos que estar certeros, tenemos que estar firmes en la fe. Van a venir tiempos difíciles. Y usted tiene que estar preparado, preparada, mi hermano. Usted tiene que estar preparado y preparada, mi hermano. Amén. Verán, Jesús puede y quiere sanarnos. Cualquier enfermedad que ésta sea, cualquier cosa, por más grave que sea, Él puede. Verán, la enfermedad más grave que puede imaginarse que ha pegado a la humanidad, Él puede. Hasta la más sencilla, hasta una gripe Él puede. Hasta lo más grave, Él puede. Ahora Él quiere. Por más que usted tal vez pueda decir, ay, esta es consecuencia de mi pecado, y mi pecado me tiene así, es que yo hice esto, o simplemente porque, bueno, usted no sabe, pero cayó enfermo, una enfermedad grave, Él quiere. A pesar de cualquier circunstancia por la cual usted esté enfermo, Él quiere sanarle. Porque si es por pecado,
usted confiesa su pecado y Él es sano. Porque todo eso lo hizo en la cruz del Calvario. Perdonó nuestros pecados, se llevó todos los pecados y se llevó todas las enfermedades. Él ya se llevó. ¿Por qué vivimos atados? Porque no conocemos la voluntad de Dios, porque no la entendemos, porque no confiamos en su palabra. Él dice que ya se llevó todos los pecados. ¿Qué tengo que hacer con los pecados residuales que yo tengo, con los pecados que me quedan todavía? Sino confesarle y entregarle. En la cruz del Calvario te llevaste lo que es la mentira, ahí te dejo mi mentira. En la cruz del Calvario te llevaste todo lo que es envidia, ahí te dejo mi envidia. Y entregarle. Estoy con diabetes. Entregarle la diabetes. Dice tu palabra que tú ya te llevaste la diabetes, te entrego mi diabetes y estoy como sano. Ahí dice que culminó toda su obra en la cruz. Entonces Él puede y quiere. El único que puede y quiere tal vez. Porque tal vez el médico quiera sanarle, pero tal vez no pueda. Y hay muchos que pueden, pero no quieren. Hay una secta ahí. Que si usted está muriendo por falta de plasma o falta de sangre, ellos no le dan. Le dejan que se muere. Aunque pueden, pero no quieren. Una vez más, mis hermanos, la voluntad de Dios es siempre, siempre que estemos sanos. Aquí está, Mateo 6. Mateo 6, 9 y 10 dice así. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice: hágase tu voluntad. ¿Cómo está la voluntad? ¿Como en la tierra o como en el cielo? ¿Cómo dice? Lea usted. Hágase tu voluntad, ¿cómo dice? ¿Como en la tierra o como en el cielo? ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? ¿En el cielo hay enfermedad? Y aquí está diciendo: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Si en el cielo no hay enfermedad, dice que la voluntad de Dios también es que quiere que no haya en la tierra enfermedad. Sí podemos entender. Llévese esto en su corazón el día de ahora. El Señor puede y quiere sanarle. Puede y quiere. Entonces no hay duda de que Él quiera sanarle. Y esto podemos aplicarlo a cualquier área de nuestras vidas. Estamos hablando de la sanidad, porque hay necesidad en el pueblo de que sepamos que Él nos puede sanar de cualquier enfermedad. Pero usted tiene que depositar en Él la fe. Señor, te entrego esta enfermedad y me declaro sano y actúo como sano. Tal vez sea un dolor, tal vez sea algo muy interno, cualquier cosa. Pero usted tiene que actuar como sano. Si ya oran por usted o usted ora por usted mismo, ya tiene que actuar con sanidad. Eso es entregarle al Señor. Te llevaste, Señor, mi diabetes, ahí te dejo. Ahora si tomo el cafecito con un poco de azúcar, ¿cuál es el problema? Amén. Padre amado, Padre santo, Padre bendito, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre mío. Entendemos ya, Señor,
que tu voluntad es tener un pueblo sano. No solamente santo, sino sano. Porque tu palabra está escrita, dice que tú no viniste por los enfermos, perdón, por los sanos, sino por los enfermos, para darnos sanidad. Así dice tu bendita palabra. Y si alguno de nosotros está enfermo, sánalo, 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 sánalo. En el nombre de Cristo Jesús te pido que lo sanes, mi Dios. Y que cada uno de nosotros y el que esté enfermo venga a tomar esta palabra de verdad y venga sanidad sobre él, Señor. Así te lo pido, Padre de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.